Mientras Cristo era masacrado en la cruz, los arcángeles Miguel y Uriel recibieron la orden más aterradora: parálisis total. Hoy descubrirás por qué rescatar a Jesús habría sido la mayor victoria de Lucifer. Si Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué el cielo lo abandonó? ¿Dónde estaba su escolta divina? Míralo bien. Este es Miguel, el líder de las huestes celestiales, el gran príncipe que se levanta por los hijos de tu pueblo, como lo describe el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Bastó un solo ángel para exterminar a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Un solo ser espiritual, desatando una masacre quirúrgica sin sudar ahora. Imagina a Miguel, el guerrero que expulsó a Satanás del cielo en Apocalipsis 12, e imagina la furia contenida en sus manos mientras veía a los soldados romanos, simples mortales de carne y hueso, escupir, flagelar y clavar pedazos de hierro en las muñecas de su creador. La espada de Miguel brillaba, lista para desatar el apocalipsis sobre Jerusalén en una fracción de milisegundo, pero sus pies estaban clavados al piso celestial por un decreto irrevocable. El escándalo de la cruz no es el dolor físico de Jesús. El verdadero escándalo teológico es el silencio ensordecedor de sus defensores más letales. Why, aquí, is dónde entra el ancla de nuestro misterio. ¿Por qué los ángeles no salvaron a Jesús? Porque el campo de batalla no era la madera de la cruz, sino la legalidad del alma humana. Para entender este misterio, debemos arrancar de raíz nuestra visión moderna y occidental del Calvario y sumergirnos en el contexto prohibido del mundo espiritual del primer siglo. La crucifixión no fue un simple asesinato político, orquestado por el Sanedrín y ejecutado por Poncio Pilato. Eso fue solo el teatro físico. En la dimensión espiritual, el Gólgota era la zona cero de un ataque coordinado. Lucifer y las jerarquías caídas estaban observando. Satanás sabía quién era Jesús en el desierto. Ya había intentado tentarlo, para que usara a los ángeles a su favor. Pius, escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Satanás quería desesperadamente que Jesús usara su comodín divino. ¿Por qué? Porque el imperio de las tinieblas operaba bajo una ley de jurisdicción exacta. Desde la caída de Adán, el enemigo tenía un derecho legal sobre la humanidad. A la paga del pecado es muerte. Era un contrato vinculante, una deuda de sangre que solo podía ser pagada por un hombre perfecto, derramando sangre humana perfecta. Aquí es donde la figura del arcángel Uriel entra en la ecuación, aunque su nombre no aparece directamente en el canon de las Biblias protestantes modernas. En la tradición mística cristiana, ortodoxa y judía apócrifa, Uriel es el ángel de la sabiduría, la verdad y el custodio de los misterios divinos. Uriel conocía el plano maestro. Él entendía lo que el apóstol Pablo llamaría más tarde la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria. Sí, Miguel representa la fuerza bruta y ejecutora de Dios. Uriel representa la comprensión de los códigos secretos del Creador. Uriel sabía que si Miguel y sus 12 legiones rompían la barrera dimensional y masacraban a los romanos para bajar a Cristo de la cruz, Satanás habría ganado la guerra eterna. Piénsalo, si Jesús era rescatado, el contrato del pecado no se pagaba. La profecía de Isaías 53 sobre el Cordero llevado al matadero se habría roto. La deuda de la humanidad habría quedado intacta, y toda carne habría sido condenada al abismo por la eternidad. Satanás no quería matar a Jesús en la cruz. Satanás quería llevar a Jesús al límite del dolor físico y psicológico para forzarlo a pedir el rescate angelical. El enemigo quería que Jesús renunciara a hacer el sacrificio humano y se escudara en su privilegio divino. Por eso, en el huerto de Getsemaní, pocas horas antes, Jesús le dijo a Pedro al momento de su arresto: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? 12 legiones en el ejército romano. Una legión variaba entre 5,000 y 6,000 hombres. Estamos hablando de 72,000 entidades espirituales de destrucción masiva, armadas con fuego consumidor, esperando una sola palabra de su rey. Estaban formados, estaban listos. El verdadero sufrimiento de los arcángeles no fue la impotencia, fue la obediencia absoluta en contra de su propia naturaleza protectora, al ver cómo la creación torturaba al Creador y tener que enfundar la espada cada latigazo.
que rasgaba la espalda de Cristo resonaba en las cortes celestiales. Cada burla de los soldados era una invitación a desatar el juicio final. Miguel lloró no porque fuera débil, sino porque la orden de Dios era tajante: dejen que lo maten. Es la única forma de recuperar a mis hijos. El plan de Dios era un caballo. De Troya Cosmico Uriel comprendía la paradoja para vencer a la muerte. El autor de la vida tenía que entrar en las entrañas mismas de la muerte, y para hacerlo debía morir desprotegido, como un simple mortal. Pero lo que sucedió en el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento y dijo: consumado es, cambió las reglas del universo para siempre, porque la espada de Miguel no se usó en el mundo físico para salvar la carne de Jesús, sino que fue desenvainada en la dimensión espiritual para algo mucho más aterrador. En el silencio en la cruz fue solo la fase 1 del plan. La falta de intervención física fue una trampa legal, perfecta, diseñada por Dios para despojar a los principados y potestades de todo su poder. Pero, ¿qué ocurrió exactamente en el reino espiritual en el momento en que Jesús cerró los ojos? ¿A dónde fueron las legiones de Miguel cuando Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra? En la siguiente parte, descubriremos la verdadera batalla que estalló fuera del alcance de los ojos humanos, y el escalofriante papel de Uriel. Cuando el velo del templo se rasgó en dos, si alguna vez te han enseñado que el cielo simplemente cerró los ojos e ignoró el sufrimiento de Cristo, te han mentido. Hay un error teológico masivo que ha infectado a la Iglesia durante siglos: asumir que la inacción física de los arcángeles significaba inactividad espiritual. Escucha bien, el arcángel Miguel no estaba sentado en una nube, tocando un arpa. Estaba al mando de la zona cero de la guerra más sangrienta que el cosmos haya presenciado. El apóstol Pablo, un hombre que tuvo revelaciones del tercer cielo, dejó un mensaje encriptado en su carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 15. Describe lo que realmente sucedió en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Presta atención a las palabras en principados y potestades. Pablo Nell está hablando de Pilato o de los centuriones romanos. Está hablando de la jerarquía militar del infierno. Generales demoníacos, arcontes, entidades antiguas de pura malevolencia. La cruz no fue un matadero pasivo, fue un imán cósmico. Cuando la sangre divina tocó la madera, cada entidad oscura del abismo fue atraída hacia el Gólgota como buitres. Un cadáver. Sabían que el destino del universo se estaba decidiendo en esos metros cuadrados de tierra. Anel, Salmo 22. La profecía exacta de la crucifixión escrita 1000 años antes de que ocurriera revela el terror de este asalto invisible. Jesús, hablando proféticamente, grita: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Esos no eran animales físicos, eran hordas demoníacas tratando de quebrar la mente de Cristo. Querían llevarlo a la desesperación, inducirlo a maldecir al Padre o a invocar a las huestes para detener su propio sacrificio. Si Jesús cedía al terror psicológico y detenía el proceso, el infierno ganaba a Ni. Aquí es donde entra la verdadera misión del arcángel Miguel. La orden de restricción no era: no hagan nada. La orden era: no toquen a los humanos. No detengan la muerte física, pero defiendan el perímetro espiritual. A Miguel y sus 72,000 guerreros descendieron para formar un anillo de fuego alrededor del Gólgota. Libraron un combate cuerpo a cuerpo, brutal y despiadado, contra las potestades del aire. Miguel cortaba entidades con su espada, no para salvar el cuerpo de Jesús, sino para asegurar que el sacrificio se completara sin interferencia parasitaria. Estaban conteniendo a un enjambre para que la víctima perfecta pudiera hacer su trabajo en el altar. Imagina la agonía psicológica del comandante celestial. Miguel tiene el poder de hacer cenizas a los soldados romanos que están lanzando dados por la ropa de su señor, pero no puede tocarlos. Tiene que permitir que la humillación física continúe mientras canaliza toda su ira para despedazar a los demonios que intentan acercarse al alma de Cristo. Es la disciplina militar más desgarradora que existe: ver a quien amas ser destruido y obligarte a limitarte estrictamente a tus órdenes. Pero el horror apenas estaba comenzando. Lo peor no fue la crucifixión física. Lo que ocurrió al mediodía rompió la mente de los ángeles y causó el pánico total en el cielo. Evangelio de Marcos 15 y 33. Cuando llegó la hora sexta,
Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad total. En pleno mediodía, esto no fue un fenómeno meteorológico, fue la manifestación física del momento en que Dios Padre le dio la espalda a su propio Hijo Ne. En ese instante Tedú, el pecatú, la perversión, los asesinatos, la pedofilia y la podredumbre de toda la historia humana, pasada y futura, fue descargada, como ácido tóxico sobre el espíritu inmaculado de Jesús. Para seres de luz pura como Miguel y Uriel, ver al Dios Santo, absorber la inmundicia del universo, fue un evento traumático. El aire se volvió irrespirable, la conexión se cortó. Por primera vez en toda la eternidad, el Hijo experimentó la separación del Padre y gritó, un grito que paralizó la guerra en el cielo y en el infierno: Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La batalla había llegado a su punto crítico. Si Jesús moría en ese estado, ¿qué pasaría con su alma? Lo que sucedió a las 3 de la tarde provocó una onda expansiva que rompió las leyes de la física y desató el acto final de la guerra de Miguel. 3 de la tarde, el punto de quiebre absoluto. El cuerpo físico del Verbo encarnado no puede soportar un segundo más. Ha absorbido la totalidad del mal humano. Arriba, el cielo sigue conteniendo la respiración en medio de esa oscuridad sobrenatural. Y entonces, Jesús levanta la cabeza ensangrentada, toma una última bocanada de aire cortado y pronuncia una sola palabra en griego que hace temblar los cimientos de la realidad. Ante Telestaian consumado es. La Iglesia te ha dicho que esto fue un suspiro de alivio. Te han mentido. Ante Telestai no es un quejido de derrota, es un término contable y militar del siglo I. La deuda ha sido pagada en su totalidad. En ese microsegundo, la matemática oculta del arcángel Uriel se completa en el sacrificio perfecto, ha sido ofrecido. La demanda legal del universo está saldada. El contrato que Lucifer tenía sobre la humanidad se vuelve cenizas. Jesus inclina la cabeza y entrega el espíritu. Su corazón físico se detiene en la muerte física de Cristo. No fue el final, fue el gatillo en el instante exacto en que la última gota de sangre divina toca la madera de la cruz. El contrato expira. La orden de restricción cósmica se levanta en el cielo, es desatado a la reacción del ejército angelical. Al ser liberados de su parálisis es tan violenta y masiva que el mundo tridimensional no puede soportar el impacto. Matteo Vinci y Sachi registra las consecuencias físicas de este estallido espiritual. La tierra literalmente se fractura bajo el peso de la gloria liberada. Las rocas se parten en dos y en el corazón de Jerusalén, dentro del templo, el velo del lugar santísimo, una cortina gruesa e impenetrable de 20 metros de altura que separaba a Dios del hombre, es desgarrada violentamente de arriba a abajo. Velo no se rompió por un terremoto aleatorio. Fueron las manos invisibles de la vanguardia angelical. Era el cielo gritando: el acceso está abierto. La barrera ha caído. Lucifer, que hasta hace un segundo celebraba su aparente victoria al pie de la cruz, de repente entiende lo que acaba de pasar, entiende el engaño, entiende la paradoja divina. Al asesinar al único hombre sin pecado, el diablo violó la ley máxima de la justicia. La muerte no tiene derechos sobre un ser puro. Satanás acaba de cavar su propia tumba, y el cazador acaba de convertirse en la presa. El apóstol Pedro, en su primera carta, revela el secreto final. Él fue a predicar a los espíritus encarcelados. El espíritu de Jesús no se quedó flotando pasivamente, descendió a las profundidades de la tierra, a la dimensión de los muertos. Pero esta vez no bajó como un cordero al matadero, bajó como el Rey de Gloria, un conquistador absoluto. Y esta vez, la orden de restricción había desaparecido. En esta vez, Miguel y sus 72,000 guerreros descendieron con él, en la ofensiva más devastadora de la historia eterna. Físicamente, los fariseos sellaban una tumba de piedra, creyendo que habían silenciado a un revolucionario espiritualmente. Jesús y sus arcángeles estaban reventando las puertas del infierno, despojando a la muerte de sus llaves y liberando a los cautivos de siglos pasados. En el plan maestro había funcionado. ¿Por qué el arcángel Miguel no defendió a Jesús en la cruz? ¿Por qué Uriel no usó su sabiduría para evitar la tortura? Porque si los arcángeles bajaban a rescatar ese cuerpo mutilado en el Gólgota, habrían perdido la guerra por tu alma. Tuvieron que tragarse su dolor. Tuvieron que observar cómo la oscuridad masacraba a la luz, sabiendo que perder esa batalla física era la única y maldita manera de ganar la guerra eterna
Su inaxieneneo. Calvario no fue debilidad, fue el sacrificio táctico, la disciplina militar y el acto de amor contenido, más épico que jamás presenciará el cosmos ansí. Este misterio acaba de destruir todo lo que creías saber sobre el Viernes Santo y te voló la cabeza. Destruye el botón de suscripción. Ahora mismo no permitas que la religión diluya la historia más épica del universo ni. Si te atreves a conocer el secreto prohibido del arcángel Uriel y por qué la iglesia intentó borrar su nombre de la historia, haz clic en el video que está apareciendo en pantalla en este instante en Soy la Biblia Animada y apenas estamos rascando la superficie. Nos vemos en el inframundo.